¿vas a vivir toda tu vida rentando, viejo inservible? Eso fue lo que me dijo mi hijo. Así, sin pensarlo, en seco, con la voz bien alta, delante de su esposa y de mis 2 nietos, que estaban ahí jugando con carritos en el piso de la sala. Lo dijo con desprecio, como queriendo que me doliera, y sí, me dolió. No le contesté. Me quedé callado porque a veces uno no sabe si vale la pena responder, o simplemente aguantar otra más, pero por dentro, te juro, algo se rompió ese día. Yo me llamo Don Ezequiel. Tengo 78 años encima, y aunque ya no tengo la fuerza de antes, mi mente sigue bien despierta. Toda mi vida la viví aquí en León, Guanajuato. Fui albañil, ayudante, después maestro de obra, y luego corredor. Más de 40 años entre polvo, tierra, cemento y escrituras. Y fue ahí, entre planos y promesas, que levanté mi nombre. No fue fácil, pero lo logré. Y también logré juntar un patrimonio que decidí guardar en silencio. Porque uno con los años aprende. Hay cosas que es mejor callar, observar y ver hasta dónde llega la gente, incluso tu propia sangre. Mi hijo, Javier, nunca pasó hambre. Nunca supo lo que era abrir la despensa y no encontrar ni frijoles. Cuando era niño, yo aún andaba mezclando cal y cargando bultos bajo el sol, todo para que no le faltara nada. Y aunque llegaba rendido, igual me sentaba en el piso con él, le armaba carritos de cartón, le contaba cuentos, le enseñaba a ser hombre. Su madre, que en paz descanse, siempre me decía, nuestro Javi no va a vivir lo que nosotros vivimos. Y por eso trabajé el doble. Le di escuela, cursos, ropa, viajes, todo lo que pude. Pero a veces, mientras más das, menos te valoran. Ese día todo empezó por un comentario inocente. Le dije que tal vez ya era momento de buscar un lugar más chiquito, que la renta se me estaba haciendo pesada. Ni siquiera le pedí ayuda. Solo lo dije, como quien habla con su hijo. Pero él ya fue directo. Dijo que yo siempre estaba con lo mismo, que me las arreglara solo, que nadie tiene la obligación de mantener viejos. Y entonces soltó esa frase que todavía me retumba en la cabeza. ¿Vas a vivir toda tu vida rentando, viejo inservible? Me levanté despacio del sillón, lo miré con calma, y solo dije, gracias por todo, Javier. Besé a mis nietos en la frente, tomé mi sombrero, y me fui, sin gritar, sin armar escándalo. Solo me fui. Y él ni cuenta se dio de que esa era la última vez que me iba a ver cruzar la puerta de su casa, porque desde ese momento yo ya había decidido, no me vuelvo a humillar ante nadie. Pero antes de que siga contándote esta historia, escucha bien lo que voy a decirte. Tal vez tú también has pasado por algo parecido. Tal vez alguien te hizo sentir chiquito, menos, como si no valieras nada. Entonces, haz una cosa. Escucha esta historia hasta el final y compártela con quien necesita oírla. Y después cuéntame, ¿qué parte te tocó el corazón y desde qué ciudad me estás escuchando? Porque la vida enseña, y lo que aprendí vale oro. Esa tarde, mientras caminaba por mi barrio, con el sol ya bajando y la garganta apretada, me vinieron 1000 recuerdos. Cada casa por donde pasaba. Yo sabía quién vivía ahí. ¿Quién rentaba? ¿Quién vendía? ¿Quién debía? No era cualquier viejito caminando por la calle. Era yo, Don Ezequiel. Y aún así, mi propio hijo me trató como si fuera estorbo, como si ya no sirviera, como si fuera invisible. ¿Y sabes qué duele más que la humillación? Que venga de alguien que criaste con amor, de alguien por quien diste todo, alguien que olvidó todo lo que hiciste por él. Pero ese silencio que me guardé en el pecho se volvió decisión, porque uno puede ser paciente, pero no tonto. Esa noche, ya en mi departamento solito, me senté en la cocina, abrí una cerveza, prendí el radio viejo y empezó a sonar un bolero que a mi difunta le encantaba. Y ahí, entre tragos y recuerdos, pensé, ya estuvo bueno de fingir que necesito, de fingir que dependo. Es hora de demostrar que el que calla también sabe actuar y que el respeto
Uno lo exige con dignidad, no con gritos. Entonces me paré, fui al ropero, saqué mi maletín negro, ese que nadie toca. Lo abrí. Y ahí estaban todas las escrituras, los papeles, los contratos, las acciones, las llaves, 15 propiedades a mi nombre. Sí, 15. Casas, departamentos, locales, todo con inquilinos, todo generando renta, todo mío. Y lo más irónico, una de las inmobiliarias más grandes de León. También era mía. Pero nadie sabía, porque yo nunca presumí. Yo siempre fui discreto. Pero ese día, decidí que ya no me iba a quedar callado, que la mejor respuesta no era un insulto, sino una acción, que la mayor venganza es vivir con dignidad. Pero antes de mover cualquier cosa, necesitaba pensar bien qué iba a hacer con todo eso. Porque tener es una cosa, saber usarlo es otra. Y ahí empezó a surgir una idea. Y esa idea creció con los días. Mientras él me mandaba mensajes como si nada, mientras mi nuera subía fotos con frases como, la familia es lo más importante. Y yo ahí, mirando todo, callado. Yo quería que se confiaran, que pensaran que el viejo inservible estaba pagando renta, contando monedas, viendo la tele solo. Porque cuando llegara el momento, yo quería ver la cara que iban a poner. Y mira, lo que vino después, ni te lo imaginas. A los 2 días Javier me escribió por mensaje como si nada hubiera pasado. ¿Ya comiste, papá?, decía. Hipocresía pura, no era preocupación, era costumbre. Porque cuando alguien te ofende de verdad, y ni siquiera se da cuenta, es porque el respeto hace mucho que se perdió. Y no respondí. Lo dejé en visto. Ese fue mi primer paso. No responder. Porque el silencio, a veces, dice más que 1000 palabras. Y después, empecé a preparar todo. Llamé a mi contador, a mi abogado viejo. Don Manuel, un amigo que conocí hace décadas cuando me ayudó con mi primer terreno. Y le dije, prepárame todo. Voy a hacer cambios. No le expliqué mucho. Solo le dije que quería dejar mi testamento en orden, revisar contratos, actualizar escrituras y, sobre todo, asegurarme de que mi hijo no tocara nada que fuera mío. Ni un centavo. Don Manuel me miró en silencio. Me ofreció un café. Y mientras revisaba los papeles me dijo, ¿estás seguro, Ezequiel? Más seguro que nunca. ¿Pasó algo con Javier? Lo de siempre. Pero esta vez cruzó la línea. Entonces, vamos a dejar todo como tú digas, pero lo hacemos bien, legal y limpio. Así fue como comenzamos, propiedad por propiedad. Verificamos a quién tenía alquilado cada lugar, a quién quería renovar, a quién no. Revisamos cláusulas, seguros, cuentas, y al final de esa semana, Javier ya estaba oficialmente fuera de todo, de la sociedad, del testamento, de las autorizaciones, hasta del seguro médico que yo le había dejado para cuando yo ya no estuviera. Todo, absolutamente todo, fue revocado, sin drama, sin escándalo, solo con tinta y ley. Eso sí, sin avisarle nada, porque lo que se planea con calma, se ejecuta con maestría. Y yo no iba a gastar mi energía en pelear con quien no valora ni siquiera el pan que se llevó a la boca gracias a mí. Durante ese tiempo, pasé más horas caminando por la ciudad que en casa. No era tristeza, era análisis. Iba de barrio en barrio viendo cómo estaban mis propiedades. Algunas necesitaban pintura, otras ya estaban mejor de lo que recordaba. Fui a ver a algunos inquilinos, conversé con ellos como si nada. Nadie sabía que yo era el dueño. Me trataban como a cualquier viejito curioso que se pasea. Y eso me hizo pensar, tal vez eso es lo que quiero ahora. Ser invisible. Que nadie sepa, que nadie espere nada, y que tampoco me pidan más. Un día pasé por una de mis casas más antiguas, una en la colonia Obregón. Era una casa de esquina con jardincito adelante y rejas verdes que yo mismo mandé poner hace más de 20 años. Y me senté en la banqueta de enfrente, bajo la sombra de un mezquite, con mi sombrero bien calado y mi bastón apoyado entre las piernas. Y mientras miraba esa casa, pensé en todo lo que vivía ahí.
Ahí vivió mi mamá. Ahí me llevé a mi esposa cuando nos casamos. Ahí nació Javier. Y de repente, me vinieron los recuerdos como tormenta, los gritos de niño, los juegos, las carcajadas de mi mujer, el aroma a guiso que salía de la cocina, y me cayó una lágrima. Pero no de tristeza, de cierre, porque entendí que esa etapa ya había terminado. Ese mismo día le hablé a don Manuel y le dije: quiero vender la casa de la colonia Obregón, pero no a cualquiera. Quiero que la tenga alguien que la valore. ¿Y cómo vas a saber quién la merece?, me preguntó. Lo sabré cuando mire sus ojos. Y así fue. No pasó ni una semana cuando una joven viuda, con 2 niñas chiquitas, preguntó por esa propiedad. Era maestra de primaria, de las que aún enseñan con el alma. Cuando la conocí, me dio la mano con firmeza, pero con humildad. Me miró directo a los ojos y dijo: no tengo mucho, pero tengo ganas de levantar a mis hijas con dignidad. Y yo supe que esa casa era para ellas. Hicimos un trato justo, sin regateos, sin papeles innecesarios. Porque hay veces que el corazón reconoce el corazón. Y yo sentí que mi historia en esa casa debía continuar en alguien que supiera lo que es luchar. Mientras todo eso pasaba, Javier seguía con su teatro. Me llamaba, me dejaba mensajes de voz, ponía a los niños a mandarme dibujitos. Como si nada, como si el veneno de aquella frase no hubiera sido derramado en mi alma. Como si un «Hola papá» pudiera borrar el desprecio. Pero yo no respondía. No porque no amara a mis nietos, sino porque a veces el amor también necesita límites. Y yo ya no estaba dispuesto a ser el payaso triste de nadie. Un sábado por la tarde, cuando pasaba por el centro histórico, vi un anuncio pegado en una de mis oficinas de renta. Se busca ayudante administrativo con experiencia en bienes raíces. Y me entró la curiosidad. Entré y vi a una muchacha nueva, jovencita, que no me conocía. Me acerqué y le pregunté: ¿ya encontraron a alguien para el puesto? Todavía no, señor. ¿Y si se postulara un señor de 78 años con más de 40 de experiencia? Ella se rió. Si tiene esa experiencia, yo misma lo contrato. Y así, de forma simbólica, me ofrecí para ayudar un par de días por semana, solo para mantenerme activo. Ellos no sabían que yo era el dueño real de todo eso. Me trataban como a un viejo sabio, y yo disfrutaba el juego. Les enseñaba cosas, resolvía problemas, les hablaba con paciencia, y nadie me decía viejo inservible. Nadie. Al contrario, me ofrecían café, me pedían consejos, me daban el lugar que merezco. Y ahí entendí algo más. El respeto no se exige con gritos. Se gana con presencia, con coherencia, con dignidad. Y si tu propia sangre no te reconoce, no te preocupes. Dios pone hijos del alma donde otros fallan. Yo ya no esperaba nada de Javier. Pero aún así, el destino tenía más sorpresas preparadas. Porque cuando uno siembra con verdad, la vida, tarde o temprano, te devuelve flores, incluso si otros solo te tiraron piedras. Y fue en uno de esos días comunes que sonó el timbre de mi departamento. Y al abrir la puerta, no era Javier, era alguien más. Y lo que me dijo cambió el rumbo de todo. Cuando abrí la puerta y vi quién estaba ahí parado, tuve que respirar profundo para no dejar que la emoción me traicionara. Era Tomás, un viejo amigo, casi un hermano, a quien no veía hacía más de 15 años. Usaba el mismo sombrero de siempre, el bigote espeso, las arrugas más marcadas, pero con esos mismos ojos sinceros que siempre tuvo. Nos quedamos unos segundos mirándonos sin decir palabra, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí, en el marco de esa puerta. Y entonces, él simplemente dijo: ¿tienes café? Y yo sonreí. El mejor de todo, León viejo. Nos sentamos en la mesa de la cocina como en los viejos tiempos. El café humeaba en las tazas mientras afuera empezaban a escucharse los perros del vecindario ladrando. Era como si todo el barrio supiera que algo importante estaba pasando. Y sí, lo que Tomás vino a decirme no era cualquier cosa.
Porque a veces la vida te pone frente a alguien justo cuando más lo necesitas, y esa visita cambió el rumbo de todo. Anita, más me enteré por Manuel que hiciste cambios en tu testamento, que estás cerrando ciclos. Me dijo él, revolviendo el azúcar lentamente, sin mirarme directamente. Así es, ya era hora. ¿Y lo hiciste todo por lo que te dijo Javier? Me quedé callado. No tenía ganas de volver a repetir la frase. Lo hice por todo lo que no dijo también. Tomás asintió, como entendiendo cada silencio. Él siempre fue así, más de escuchar que de hablar. Y luego me soltó lo que venía guardando. Hay algo que necesitas saber, algo que te va a doler, pero prefiero que lo sepas por mí. En ese momento, sentí que el aire se detenía. No sé por qué, pero supe que lo que venía no era bueno. Y no me equivoqué. Me contó que Javier había intentado vender una de mis propiedades. ¿Sí? Una de las que estaban aún bajo contrato antiguo, de cuando le había dado poder para manejar ciertas cosas cuando yo estuve enfermo años atrás. Aparentemente, él pensó que todavía tenía ese acceso y contactó a un comprador. Pero gracias a Dios, los documentos ya estaban actualizados y protegidos. La operación fue rechazada, pero el hecho de que lo intentara fue un puñal más. ¿Cómo lo supiste? Un cliente mío, amigo del comprador, me lo comentó, y me pareció raro. Así que fui a revisar por mi cuenta y confirmé todo. No quise llamarte antes porque quería verte a los ojos. Me levanté, caminé hacia la ventana. Afuera pasaba un muchacho en bicicleta con una canasta de pan. La vida seguía como si nada, pero dentro de mí, todo se revolvía. No era solo rabia, era decepción. Un nivel de decepción que ni siquiera sabía que podía sentir. Gracias, Tomás. Hiciste bien en venir. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar lo que empecé, pero esta vez, sin piedad. No lo dije con odio. No lo dije gritando. Lo dije con la paz de quien ya no está dispuesto a cargar más peso del necesario. Y fue entonces cuando Tomás me miró serio y dijo algo que me quedó clavado. La justicia no siempre es venganza, Ezequiel. A veces es solo poner cada cosa en su lugar. Cuando él se fue, me quedé sentado por horas, pensando, no solo en Javier, sino en todo, en mi vida, en lo que construí, en las veces que me callé, en las veces que cedí. Y decidí que no iba a morirme dejando las cosas así, porque mi historia merecía ser contada. Y porque, tal vez allá afuera, había alguien que necesitaba escucharla. Así que esa misma noche, saqué un cuaderno de hojas gruesas, de esos que uno compra con ilusión y guarda para algo importante. Y comencé a escribir, con letra grande, clara, pausada, como si cada palabra fuera una parte de mí que dejaba registrada. No lo hacía por Javier, lo hacía por mí, para no olvidar quién soy, para recordar que valgo, que viví, que luché. Escribí sobre mi infancia, sobre mi madre lavando ropa ajena, sobre mi padre que se fue y nunca volvió. Escribí sobre cuando conocí a Teresa, mi mujer, en una fiesta del barrio, bailando bolero bajo las luces de colores. Escribí sobre nuestras carencias, nuestras risas, nuestros sueños, sobre el día que nació Javier y cómo lloré en silencio en la sala de espera del hospital, sobre las veces que me saqué los zapatos rotos antes de entrar a casa para que él no viera que su papá también pasaba por necesidad. Escribí todo, porque a veces uno necesita leerse para volver a encontrarse. Los días pasaban. Yo seguía con mis visitas discretas a las propiedades. Saludaba a los vecinos, pasaba por la iglesia, tomaba café en la misma cafetería de siempre. Y poco a poco, empecé a sentir algo que hacía años no sentía. Paz. Esa paz que llega cuando uno ya no espera nada de nadie. Cuando ya no ruega cariño, ni atención, ni reconocimiento. Cuando uno se acepta completo. Pero el silencio de Javier seguía haciéndose más ruidoso. Ya no mandaba mensajes, ya no llamaba. Ni siquiera usaba a los nietos como puente. Tal vez porque sabía que algo se había roto de verdad. O tal vez porque estaba esperando el momento de golpear de nuevo. Y ese momento llegó. Un viernes por la noche,
recibí una notificación. Un intento de embargo preventivo, firmado por un abogado joven con apellido extranjero. Aparentemente, Javier estaba alegando que parte del patrimonio era suyo, que había contribuciones suyas de años pasados, que tenía derecho legítimo sobre algunas propiedades. Todo basado en papeles viejos, falsos acuerdos verbales y una narrativa que solo él creía. Pero lo que no sabía es que yo había guardado todo, cada recibo, cada transferencia, cada contrato, y que además, nada estaba ya a su nombre. Todo estaba blindado, legalmente sólido, imposible de tocar. Al día siguiente fui personalmente a la oficina de ese abogado. Me presenté como cualquier cliente. Le entregué una carpeta con toda la documentación. Él la revisó en silencio, y cuando terminó, me miró con cara de susto. Señor Ezequiel, con esto, su hijo no tiene absolutamente ningún derecho sobre nada. Lo sé, solo quería verle la cara cuando lo dijera. Me levanté, le di la mano y salí con la frente en alto. Porque una cosa es protegerse, y otra muy distinta es demostrar que no eres ningún tonto. Esa noche, dormí como no dormía hacía años. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin estaba todo claro. Las máscaras habían caído, las intenciones estaban a la vista, y yo, el viejo inservible, había ganado sin mover un solo dedo más. Los días siguientes pasaron con una calma extraña. Por fuera todo seguía igual. El mismo café por las mañanas, las caminatas al mercado, los saludos de los vecinos. Pero por dentro yo sentía que algo se había terminado de acomodar en su sitio. No se trataba de venganza, ni siquiera de orgullo. Era algo más profundo. Una certeza serena. Ya no tenía ninguna deuda pendiente con nadie. Ni siquiera con mi propio hijo. Una mañana, mientras barría la entrada del edificio donde vivía, porque aunque no me tocaba, me gustaba mantener limpio, una vecina se me acercó. Doña Emilia. Una señora de 85 años que vivía sola desde hacía más de 2 décadas. Don Ezequiel, usted tiene algo distinto últimamente. Lo veo más tranquilo, más derecho. Tal vez sea porque por fin entendí que el silencio también habla. Ella sonrió, como si supiera exactamente de qué hablaba. Esa conversación me dejó pensando. A veces creemos que nadie ve lo que nos pasa, pero hay ojos que observan en silencio. Ojos que entienden sin necesidad de explicar. Y fue ahí que decidí algo. No me iba a ir de este mundo sin dejar una huella más clara. No solo para mí, sino para otros viejos como yo, que han sido callados, ignorados, menospreciados. Porque sí, ser viejo en este país es casi como ser invisible. Y yo ya no quería ser invisible. Fui hasta el archivo donde guardaba mis documentos importantes y saqué un sobre grande, con el membrete de mi inmobiliaria. Adentro, tenía los planos de un terreno que llevaba años sin usar. Un lote grande, en las afueras de León, que muchos me habían ofrecido comprar, pero nunca lo quise vender, porque siempre sentí que debía hacer algo más con él, y ahora lo sabía. Iba a construir ahí un centro para adultos mayores, pero no cualquier centro, no uno de esos donde te encierran y te quitan la dignidad. No, quería un lugar libre, comunitario, donde los viejos pudieran enseñar, hablar, plantar, compartir, donde la experiencia no fuera desechada, sino escuchada, donde nadie volviera a ser llamado inservible. Llamé a un viejo arquitecto con quien había trabajado en el pasado. Le conté mi idea. Me escuchó con respeto, sin interrumpir. Don Ezequiel, ¿está seguro? Es un proyecto grande. Más grande fue levantar a mi hijo solo, y lo hice sin quejarme. Nos dimos la mano, y en menos de una semana ya teníamos los primeros bocetos. Una construcción sencilla, con jardín comunitario, salas amplias, una pequeña biblioteca, un área de talleres, otra de descanso. Todo pensado para ser autosustentable. Y lo mejor, sin fines de lucro. Poco a poco, comencé a reunir a personas de confianza. Un contador, un abogado, una trabajadora social, gente buena, comprometida. Nadie sabía exactamente de dónde salía el dinero. Y tampoco preguntaban.
me respetaban. Y eso bastaba. Una tarde, mientras revisábamos papeles en una cafetería del centro, alguien se sentó en la mesa de al lado. No lo vi de inmediato, pero su voz me congeló. «Papá». Era Javier. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Llevaba la camisa desabrochada, la barba crecida, los ojos cansados. No era el mismo hijo altivo que me gritó aquella vez en la sala de su casa. No. Este hombre parecía derrotado. Me quedé en silencio. Lo observé. Él también me miró en silencio, como esperando algo. Pero yo no tenía palabras para él. No en ese momento. ¿Podemos hablar? Ahora no. Estoy ocupado. ¿Te puedo llamar después? Haz lo que quieras, Javier. Pero yo no te debo nada. Se quedó ahí parado, sin saber qué decir. Como un niño perdido. Y luego, simplemente se fue. No le deseé mal. Tampoco bien. No sentí odio, ni pena, solo distancia. Como si fuera alguien que alguna vez conocí, pero que ya no era parte de mi historia. Los días siguieron su curso. Las obras del centro comenzaron. Lentas, pero firmes. Iba cada mañana a supervisar. Me sentaba en una silla al lado del terreno y veía a los albañiles trabajar. Me traía recuerdos de mis años mozos. A veces alguno me ofrecía una tortilla con sal o un café de olla. Me sentía vivo, útil y sobre todo, en paz. Un mediodía, recibí una visita inesperada. Era la maestra que había comprado la casa en la colonia Obregón. Venía con sus hijas. Me abrazó con fuerza. Gracias, don Ezequiel. Gracias por confiar en mí. Esa casa nos ha cambiado la vida. La miré con ternura. No necesitaba escuchar más. Su gratitud valía más que cualquier herencia. Esa noche, escribí en mi cuaderno: cuando das con el corazón, la vida te lo devuelve multiplicado. A veces, no en forma de dinero, sino de propósito. Y así fue. Porque mientras muchos me daban la espalda a otros, gente que ni siquiera era de mi sangre, me daban calor, me daban lugar, me devolvían la fe. Un domingo, mientras leía en mi sillón viejo, sonó el teléfono. Era una llamada de la inmobiliaria. Una de mis encargadas me dijo que Javier había intentado entrar a una de las propiedades, alegando que era de la familia. Tuvieron que llamar a seguridad. ¿Quiere que pongamos una restricción formal, don Ezequiel? No, no es necesario. Él solo se está dando cuenta que ya no tiene lugar. Colgué y suspiré. No era rabia, era realidad. Y aunque dolía, había aprendido a vivir con ella. Porque a veces, lo que más cuesta aceptar es que los hijos también se pueden ir. Y no volver más. A partir de ese día, algo se terminó de acomodar dentro de mí. Ya no me preguntaba por qué Javier había hecho lo que hizo. Tampoco me desgastaba buscando culpables ni señales del pasado. Cuando un hijo toma el camino de la soberbia y el desprecio, no siempre es por falta de amor recibido. A veces simplemente es porque nunca aprendió a valorar. Yo había dado todo: tiempo, esfuerzo, vida. Pero entendí, con la madurez que solo dan los años, que el amor no siempre regresa en la forma que uno espera. Y uno tiene que aprender a soltar. No por rencor, sino por dignidad. Por eso seguí con el proyecto del Centro Comunitario para Adultos Mayores, como si fuera mi única misión en la vida. Porque de alguna forma, lo era. Me levantaba temprano, preparaba mi cafecito de olla con canela, me ponía mi sombrero y caminaba hasta la obra. Ahí me esperaban los albañiles con un saludo cálido, como si yo fuera uno más del equipo. Me sentaba en la misma silla todos los días, con mis planos extendidos sobre una mesa de madera, y revisaba cada detalle. El centro estaba tomando forma. La estructura del comedor ya estaba levantada, las columnas de la biblioteca también, y el patio tenía marcado el espacio para el huerto donde, si Dios me daba vida, iba a enseñar a plantar jitomates, cebollitas y cilantro a todo aquel que quisiera aprender. No buscaba reconocimiento, ni placas con mi nombre. Solo quería ver a otros viejos sonriendo otra vez. Hombres y mujeres que, como yo, habían sido relegados, olvidados por sus hijos, ignorados por la sociedad.
Quería darles un lugar donde no tuvieran que pedir permiso para existir. Un viernes, cuando terminaba de revisar los avances de obra, un joven se me acercó. Era uno de los ayudantes nuevos, de no más de 20 años, delgado, con mirada tímida. Me ofreció una botella de agua y me dijo: «Don Ezequiel, ¿puedo hacerle una pregunta?». Asentí con la cabeza. ¿Por qué hace todo esto si ya está grande y podría estar descansando? Me reí, no de burla, sino con esa risa que sale cuando sabes que la juventud aún no entiende la vida. Le dije: «Porque descansar no es lo mismo que rendirse. Y porque si uno tiene algo que dar, debe darlo, hasta el último respiro». El joven se quedó pensando, bajó la mirada y dijo: «Mi abuelo también era así, pero mi papá nunca lo quiso. Murió solo». Lo miré, puse mi mano sobre su hombro y le respondí: «Entonces, hónralo tú. Sé tú el nieto que él hubiera querido ver». El muchacho se emocionó. Se limpió los ojos y volvió al trabajo. Y yo me quedé ahí, mirando el cielo, sintiendo que, aunque no tenía a mi familia de sangre cerca, algo estaba floreciendo dentro de mí. Algo limpio, algo verdadero. Un par de días después, recibí una carta en el buzón, escrita a mano. Reconocí la letra desde el primer trazo. Era de Javier. No tenía sobre con remitente. Solo decía «Papá» al frente. Me senté en la sala, abrí el papel con cuidado, como si tuviera vidrio en las manos, y empecé a leer. «Papá, no sé cómo empezar esta carta. Me da vergüenza escribirte después de todo lo que pasó. No te pido que me perdones. Solo quiero explicarte. Desde que mamá murió sentí que te alejaste, que te cerraste, que ya no eras el mismo. Me sentía solo, confundido, y en vez de acercarme, me volví duro, exigente, amargado. Lo que te dije aquel día no tiene perdón, lo sé, me pasé, pero quiero que sepas que cada día desde entonces me he arrepentido. Te veo desde lejos, sé lo que estás haciendo, supe del centro, supe que me sacaste de todo, y está bien, te lo mereces todo. Yo no merezco nada. Solo quería que supieras que te admiro, que aunque no lo dije nunca, siempre fuiste mi héroe, y que si algún día quieres, aunque sea, hablar conmigo, aquí estaré. Tu hijo, Javier». Me quedé en silencio, largo rato. No lloré, pero sentí una punzada en el pecho que no supe nombrar. No contesté la carta, no porque guardara rencor, sino porque no necesitaba responder. Aquello era de él, era su proceso. Y si en algún momento la vida nos volvía a cruzar, sería porque así debía ser. Yo ya no iba a correr detrás de nadie. ¡Ya no! Mientras tanto, el centro seguía creciendo. Llegó el día en que abrimos la primera puerta. Fue un domingo por la mañana. Invitamos a un grupo pequeño de adultos mayores de diferentes barrios. Hombres con bastón, mujeres con rebozo, algunos en silla de ruedas. Cuando cruzaron la reja principal, vi sus rostros transformarse. Era como si entraran a un refugio. Había sillas cómodas, café caliente, pan dulce, libros abiertos sobre las mesas, música suave sonando de fondo. Los vi sentarse, charlar, reír. Uno se puso a contar chistes, otro sacó una armónica vieja del bolsillo y empezó a tocar. Y entonces supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada humillación, todo me había traído hasta ahí. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi sillón, saqué mi cuaderno y escribí una sola frase. Hoy volví a nacer. Y lo sentí así, porque renacer no es empezar desde cero. Es empezar desde la verdad. No sé qué vendrá mañana. No sé si Javier volverá, si mis nietos querrán saber de mí, si la vida me dará muchos años más. Pero hoy, a mis 78, sé que no me fui del mundo sin dejar algo bueno. Y eso nadie me lo puede quitar. Después de aquella primera apertura del centro, la vida empezó a tener un ritmo diferente. Ya no despertaba con la sensación de estar solo en el mundo. Ahora sabía que cada día había alguien esperando una conversación, una historia, una taza de café o simplemente compañía. Porque a veces
Lo que más necesita uno no es dinero ni grandes cosas, sino ser visto, ser escuchado. Y ahí, en ese centro que había nacido de las cenizas de mi tristeza, empezaba a florecer algo que no había sentido en años. Propósito. Yo seguía sin buscar reconocimiento, ni en prensa, ni en redes sociales, ni en nada de eso. Pero la gente del barrio ya empezaba a hablar. ¿Ya supiste lo que hizo don Ezequiel? Dicen que construyó todo con su propio dinero. ¿Quién lo viera tan calladito y haciendo tanto bien? Esas frases me llegaban a los oídos. Y aunque no decía nada, por dentro me sentía firme. No orgulloso, sino completo. Porque uno no necesita alardear lo que es verdadero. Un miércoles por la tarde, mientras supervisaba un taller de pintura para señoras mayores, se me acercó un hombre alto, de lentes, bien vestido. Se presentó como periodista de un medio local. Me dijo que había escuchado sobre el centro y que quería hacer una nota, una entrevista, algo para difundir lo que estábamos haciendo. Le respondí con educación. Mire, joven, yo no hice esto para que me saquen en ningún periódico. Pero si su nota va a servir para que otros ancianos se enteren de que aquí hay un lugar para ellos, entonces hágala. Pero póngale mi nombre solo si es necesario. Porque lo que importa no es quién lo hizo, sino para quién fue hecho. Él sonrió y me dio la mano. 2 días después, salió una pequeña nota con una foto del centro, sin mi imagen, solo mi nombre al final. Y no imaginaba yo lo que iba a causar eso. En las semanas siguientes, llegaron decenas de personas nuevas. Abuelitos de otras colonias, de zonas más pobres, mujeres que venían de asilos donde las trataban como trapo viejo. Algunas lloraban al entrar. Una de ellas, doña Margarita, me abrazó fuerte y me dijo, «Don Ezequiel, pensé que ya no me quedaba nada en la vida, pero este lugar me devolvió el alma». Y yo me quedé sin palabras, porque no hay mayor recompensa que saber que tu dolor sirvió para sanar el de otros. Un sábado por la mañana, mientras colocábamos sillas nuevas en el comedor, apareció alguien en la entrada que no esperaba ver. Era mi nieto mayor. Tenía ya casi 15 años, alto, flaco, con la misma mirada que su padre tenía a su edad. Me buscó con los ojos hasta encontrarme, y cuando me vio, me sonrió tímido. Caminó hacia mí y se paró en silencio. Yo dejé lo que estaba haciendo y lo observé. No lo veía desde hacía meses. Desde aquel día en la sala, cuando su padre me gritó lo imperdonable. No sabía si debía abrazarlo, si debía decir algo. Pero él habló primero. «Abuelo, ¿me puedo quedar un rato contigo?» Asentí. Le di una silla. Se sentó a mi lado. No hablamos mucho. Solo me miraba trabajar, a veces me hacía preguntas sobre herramientas, materiales, sobre cómo se construía una pared, y yo le respondía con paciencia, como lo hice alguna vez con su padre. Al final del día, antes de irse, me dijo, «Papá no sabe que vine, pero quería verte, porque mamá nos contó lo que estás haciendo, y yo quería ver si era cierto». Le puse la mano en el hombro y le dije, «¿Y qué opinas?» Él me abrazó y susurró, «Estoy orgulloso de ti, abuelo». Y eso fue todo. No hizo falta más. Porque a veces, una sola frase basta para sanar 1000 heridas. Esa noche no pude dormir. Pensé en Javier. En cómo ese muchacho que abracé con tantas ganas cuando nació, se convirtió en un hombre frío, ciego de soberbia. Y pensé también en que tal vez, con el tiempo, la vida le iba a enseñar lo que yo ya no podía enseñarle. Porque llega un punto en el que uno ya no está para dar más lecciones. Está para vivir en paz. Y si algún día él quería volver, tendría que hacerlo desde la humildad, no desde el remordimiento. Mientras tanto, el centro seguía creciendo. Cada día llegaban más personas, se abrían más talleres, se ofrecían más comidas calientes. Se formaban grupos de lectura, de canto, de tejido. El jardín ya tenía tomates verdes, flores de cempasúchil y hasta una pequeña zona de plantas medicinales. La gente llegaba temprano. Algunos traían sus historias en los ojos, otros traían cicatrices. Pero todos encontraban un rincón donde sentirse vivos,
Y entonces ocurrió algo inesperado. Una fundación de la ciudad vino a visitarnos. Se habían enterado del centro por la nota en el periódico. Querían apoyarnos con materiales, con voluntarios, incluso con médicos que vinieran a dar consultas gratuitas. Me ofrecieron hacer una alianza. Me mostraron cifras, propuestas, estadísticas. Y mientras ellos hablaban, yo los observaba con atención. Al final les dije, no necesito que esto se convierta en un negocio. Si quieren apoyar, háganlo desde el corazón. Aquí no hay jefes, aquí todos somos uno. Si respetan eso, bienvenidos. Y aceptaron. Porque cuando la verdad es clara, no necesita ser defendida. Esa noche, al cerrar la última puerta del centro, me quedé un momento mirando el cielo. La luna llena brillaba sobre el techo recién pintado. Y pensé, tal vez, si mi esposa me está viendo desde algún lugar, está sonriendo. Y eso bastaba. Porque todo lo que hacía, aún lo hacía con ella en el corazón. Siempre. Pasaron unas cuantas semanas después de la visita de mi nieto, y no volví a saber de Javier. Ningún mensaje, ninguna carta, ninguna señal. Y para serte sincero, no lo esperaba. No lo necesitaba, porque algo dentro de mí ya se había cerrado, como una herida vieja que dejó de sangrar. No porque sanó del todo, sino porque aprendiste a vivir con la cicatriz. Yo seguía enfocado en el centro, que ahora ya tenía nombre, la Casa de los Abuelos. Un nombre simple, pero lleno de verdad, porque eso era un hogar, un lugar donde los viejos no eran estorbo, ni carga, ni molestia, donde cada arruga contaba una historia, y cada paso lento tenía su propia dignidad. Las actividades seguían creciendo. Un grupo de señoras organizó una clase de cocina tradicional, y otro grupo de hombres comenzó a restaurar muebles antiguos. Cada vez que pasaba por ahí, los escuchaba reír, discutir recetas, compartir secretos de oficios que ya casi nadie recordaba. Un día, uno de los abuelos, don Rogelio, me dijo mientras lijaba una silla, «Ezequiel, aquí me siento útil de nuevo. Es como si me devolvieras los años que ya creía perdidos». Y esas palabras me quedaron grabadas en el alma, porque todo este esfuerzo, cada ladrillo, cada peso invertido, valía la pena si lograba devolverle a alguien la sensación de pertenecer. Pero no todo era calma. Una mañana, mientras tomaba café en el patio trasero del centro, me llamaron por teléfono. Era don Manuel, mi abogado. Su voz sonaba tensa. Me dijo, «Tenemos que vernos. Es sobre Javier». Sentí un frío en la espalda, pero no pregunté. Le dije que pasaría por su oficina en la tarde. Cuando llegué, me tenía preparada una carpeta con documentos. La abrió sobre la mesa y comenzó a explicarme. «Tu hijo está endeudado hasta el cuello. Tiene embargos pendientes, cuentas sin pagar, y ahora, desesperado, ha intentado usar tu nombre para solicitar un préstamo grande. Pero gracias a que cerramos todo a tiempo, lo rechazaron». Me quedé en silencio mirando las hojas. No por sorpresa, sino por confirmación. Ya sabía que Javier era capaz de eso. Lo único que me sorprendía era hasta dónde había llegado. «¿Y ahora qué quiere hacer?», le pregunté. «Está diciendo que tú le quitaste lo que le correspondía, que lo dejaste sin nada. ¿Y tú qué le respondiste? Que lo que no se gana con respeto, no se reclama con gritos». Esa frase me hizo sonreír. Don Manuel era un hombre justo, y saber que tenía a alguien así de mi lado me daba paz. Salí de la oficina con la carpeta en la mano, y mientras caminaba por las calles del centro, me crucé con una pareja joven empujando un cochecito de bebé. Se detenían a mirar los escaparates, reían bajito, se tomaban de la mano, y pensé en Teresa y en mí, cuando éramos jóvenes, cuando soñábamos con una casa propia, con una familia unida. Recordé cómo cargué a Javier por primera vez, aquella madrugada de hospital, cuando las enfermeras me lo pusieron en los brazos temblorosos. Cómo juré que nunca le faltaría nada. Y lo cumplí. No le faltó nada. Lo que nunca imaginé fue que algún día él me vería como un estorbo, como alguien que debía desaparecer. Volví al centro más tarde,
y traté de sacarme esa tristeza de encima. Me senté con los demás a escuchar historias. Una señora contaba cómo aprendió a bordar con su abuela en un pueblito de Zacatecas. Otro hablaba de su época como músico de mariachi, y poco a poco, la pena se fue diluyendo. Porque eso tiene la comunidad, sana sin darte cuenta. Un domingo cualquiera, mientras preparábamos un evento para el Día del Abuelo, sonó el timbre del centro. Abrí la puerta principal, y ahí estaba Javier, solo, con la ropa arrugada, los ojos hundidos y un sobre en la mano. Me miró fijamente. No tenía rabia en la cara, tenía cansancio. Un cansancio profundo, como quien ya no tiene excusas que ofrecer. No dijo ni una palabra. Me extendió el sobre. Lo tomé, sin abrirlo. Me miró de nuevo y se fue. Así, sin decir nada. Sin pedir perdón, sin reclamar, sin llorar. Solo se fue. Esperé a estar solo en mi oficina del centro para abrir el sobre. Dentro, había una carta breve. Decía, «Papá, lo perdí todo. El dinero, el trabajo, la familia. Me quedé sin nada, pero me di cuenta que lo único que realmente perdí fuiste tú». No lloré. Ya no tenía lágrimas para eso. Solo cerré los ojos, respiré hondo, y agradecí no haberme rendido. Porque si yo me hubiera rendido cuando me llamó viejo inservible, no estaría de pie hoy. No habría construido ese refugio. No habría conocido a esos hombres y mujeres que me devolvieron la esperanza. Y lo más importante, no me habría reencontrado conmigo mismo. Esa noche, antes de dormir, salí al balcón de mi departamento. El aire estaba fresco. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y una estrella solitaria brillaba arriba de todo. Miré al cielo y susurré, «Gracias, Teresa, por no dejarme caer». Porque sí, a veces uno habla con los que ya se fueron, y siente que de alguna manera todavía lo escuchan. Después de aquella última carta, Javier no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una visita silenciosa como aquella vez en la cafetería. Fue como si su figura se hubiera desvanecido, como si se disolviera en su propia derrota. Pero no lo digo con rencor. Ya no. Lo digo con la serenidad de quien entendió que hay personas que solo regresan cuando necesitan algo, y que cuando no hay nada que sacar, simplemente desaparecen. Y aunque me doliera, aunque llevara su sangre en las venas, yo ya había aceptado eso. Que no todos los vínculos son eternos, que hay relaciones que uno tiene que soltar para salvarse a sí mismo. Lo que sí me quedó claro es que nunca más iba a dejar que alguien definiera mi valor. Mientras tanto, la casa de los abuelos ya era un lugar conocido en toda la ciudad. Gente llegaba desde colonias lejanas. Algunos tomaban 2 camiones solo para venir a compartir un café y una conversación. Y todos, absolutamente todos, traían una historia a cuestas. Algunas eran de abandono, otras de lucha, muchas de pérdidas. Pero todas, sin excepción, eran valientes. Porque vivir tantos años no es poca cosa. Porque resistir, cuando ya nadie te llama, cuando el teléfono ya no suena, cuando los hijos no aparecen ni en los cumpleaños, es un acto de coraje silencioso que casi nadie reconoce. Un lunes por la mañana, mientras regaba el huerto, me encontré con don Abelardo, uno de los viejos más callados del grupo. Casi nunca hablaba, pero ese día me miró directo a los ojos y me dijo, «Gracias, Ezequiel, porque aquí me volvieron a llamar por mi nombre. En mi casa ya nadie se acuerda cómo me llamo. Me dicen el viejo, si es que me dicen algo». Me quedé congelado. No supe qué responder. Solo le puse la mano en el hombro y le dije, «Aquí usted no es ningún viejo. Aquí es don Abelardo y su voz tiene peso». Él asintió con los ojos húmedos. Y ese momento me dejó marcado, porque me di cuenta de que no estábamos salvando cuerpos. Estábamos salvando nombres, memorias, identidades. A los pocos días llegó una mujer a buscarme. Se llamaba Marta. Tendría unos 50 y tantos, bien vestida, pelo recogido, rostro cansado pero digno. Se presentó como la exesposa de Javier. Me sorprendí, no por su presencia, sino porque nunca había hablado con ella más que en reuniones familiares distantes.
Me dijo que necesitaba hablar conmigo, a solas. La llevé a mi oficina del centro y nos sentamos frente a frente. Me miró con honestidad y me soltó. Yo no vine a hablarle mal de Javier. No me interesa, pero sí quiero agradecerle, porque lo que usted está haciendo aquí salvó a mis hijos. Desde que ellos vinieron a verlo, cambiaron. Empezaron a preguntar por usted, a hablar con más respeto, a ayudar en casa, a valorar otras cosas. Se le quebró la voz. Javier está hundido, don Ezequiel. No lo justifica, pero es la verdad. Perdió su trabajo, vive en una pensión y apenas ve a los niños. Y a pesar de todo, ellos lo siguen queriendo. Y lo único que piden es volver a verlo a usted. La miré en silencio. Sentí una mezcla de emociones difícil de explicar. Por un lado, el viejo herido que aún vivía dentro de mí quería decir, ya es tarde. Pero el otro, el que había renacido en este lugar, entendía que la vida siempre da vueltas y que a veces el amor verdadero no está en olvidar, sino en sostener la distancia con respeto. Le dije, Marta, mis nietos siempre tendrán un lugar aquí, siempre, mientras yo respire, pero Javier, él tendrá que encontrar su camino solo. Ella asintió. No discutió, no rogó. Solo se levantó, me agradeció con un abrazo breve y se fue. Ese día me quedé más tiempo del habitual en el centro. Me senté en una de las bancas del patio bajo la sombra de una bugambilia que habíamos plantado hacía poco. Escuchaba las risas de los otros abuelos, los pasos lentos, el murmullo de conversaciones largas, y pensé en lo que habíamos logrado, en cómo, sin buscarlo, este lugar se había convertido en mi familia. Una familia distinta. Una familia sin apellido, sin herencia, sin obligación. Una familia construida desde la ternura y el dolor compartido. Esa noche, cuando llegué a casa, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase. El que aprende a vivir con dignidad ya no depende del amor de quienes no supieron verlo. Y lo sentí con todo el peso del alma. Porque después de tantos años de silencios tragados, de respeto malentendido, de humillaciones camufladas como bromas, yo por fin me había encontrado a mí mismo. Y me gustaba quién era. La semana siguiente celebramos el primer aniversario del centro. No hice invitaciones formales, solo corrí la voz entre quienes venían con regularidad. Pero para mi sorpresa, ese día llegaron más de 100 personas. Algunos trajeron pasteles caseros, otros flores del mercado, otros solo su presencia y sus historias. Hicimos una misa sencilla en el patio, colgamos fotos viejas de los que ya no estaban, cantamos canciones de nuestra infancia. Y ahí, entre esas voces temblorosas, vi a mis nietos llegar, solos, sin avisar. Caminaban con seguridad, con una caja envuelta entre las manos. Me buscaron entre la gente, y cuando me encontraron, me abrazaron como si hubieran cruzado un desierto. Abuelo, esto es para ti. Abrí la caja. Dentro había un cuaderno artesanal, con fotos nuestras, cartas que me habían escrito, dibujos de cuando eran niños. No pude hablar. Solo los abracé, y ellos entendieron. Porque hay gestos que dicen más que cualquier palabra. Porque aunque yo ya no esperaba nada, la vida aún tenía algo guardado para mí. Después de aquel aniversario, algo cambió en el ambiente del centro. No fue un cambio visible, ni algo que se pudiera señalar con el dedo, pero se sentía, como cuando llueve después de una larga sequía y de repente el aire huele distinto, como si todo respirara más profundo. Tal vez era yo, tal vez eran ellos, o tal vez todos estábamos sintiendo que ese lugar, que nació del silencio y la humillación, ya se había convertido en un refugio sagrado para quienes cargábamos años, recuerdos y heridas en los hombros. Ya nadie preguntaba quién había construido el centro. Tampoco era importante quién lo dirigía, porque todos lo sentíamos nuestro. Cada ladrillo, cada planta en el jardín, cada banca pintada a mano tenía un pedazo de historia pegado. Y aunque yo había sido quien levantó todo, ya no me sentía el dueño. Me sentía parte, igual que los demás. Mis nietos empezaron a venir con frecuencia.
Me buscaban los fines de semana, ayudaban a servir el café, organizaban pequeñas actividades, leían libros en voz alta a los abuelos que ya no podían ver bien. Era bonito ver cómo se involucraban sin que nadie les pidiera. Nadie los forzaba. Ellos venían porque querían. Y eso, para un viejo como yo, que ya no esperaba nada de su sangre, era como un regalo del cielo. Un día, el más pequeño, que tenía solo 10 años, me dijo: «Abuelo, cuando sea grande, quiero hacer algo como esto, pero para niños». Lo miré, le revolví el cabello y le dije: «Entonces empieza por respetar a los viejos, mijo, porque el que no honra el pasado no sabe construir el futuro». Me sonrió y me abrazó fuerte. Ese abrazo me sostuvo toda la semana. Un miércoles por la tarde, recibí una carta. Esta vez no era de Javier, era del gobierno municipal. Querían reconocer el trabajo del centro. Me ofrecían una medalla, un reconocimiento público, un evento con prensa y todo. Lo leí varias veces, no por vanidad, sino por incredulidad, porque yo nunca busqué aplausos. Todo esto nació de una herida, y no me parecía justo colgarme una medalla por haber sobrevivido al dolor. Fui al centro esa misma tarde y reuní a todos los abuelos que estaban en ese momento. Les leí la carta en voz alta, sin emoción, solo como información. Y luego les pregunté: «¿Qué quieren que haga? ¿Acepto?». Uno de ellos, don Luis, se levantó con esfuerzo de su silla y dijo: «Acepta, Ezequiel, pero no por ti. Acepta por todos nosotros, porque esa medalla no es tuya. Es de cada uno que cruzó esa puerta y se sintió vivo otra vez». Y en ese momento supe que debía hacerlo. No por orgullo, sino por respeto a la historia de todos. El evento se llevó a cabo en una plaza pública. Había prensa, cámaras, sillas alineadas, una tarima sencilla. Me entregaron un diploma, una medalla de cobre y un ramo de flores que inmediatamente regalé a una señora del público. Di un pequeño discurso. No lo escribí. Lo hablé como hablo siempre, desde el pecho. Les dije: «Gracias por esto, pero no me lo den a mí. Déselo a cada abuelo que ustedes han ignorado en las banquetas, en las filas de los hospitales, en los camiones. Déselo al señor que vive solo en la esquina de su calle, a la señora que cuida a sus nietos sin que nadie se lo agradezca. Yo solo hice lo que debía hacer. Porque ser viejo no es una condena, es un privilegio. Y quien no lo entiende es porque no ha aprendido a vivir». Al terminar, no hubo aplausos exagerados, solo un silencio largo y un par de lágrimas discretas en los ojos de quienes escuchaban. Y eso me bastó. Días después, en el centro, empezamos una nueva actividad, un taller de cartas. Les dimos papel y plumas a todos los abuelos y les propusimos escribir lo que quisieran, a alguien que ya no estaba, a un hijo ausente, a una pareja que extrañaban, a ellos mismos cuando eran jóvenes. Y lo que surgió fue poderoso. Cartas con dolor, con gratitud, con rabia, con ternura. Una señora escribió una carta a su perrito que había muerto 10 años atrás. Otro le escribió al padre que lo abandonó. Y yo escribí una carta para mí mismo. Me senté en la oficina con mi cuaderno de siempre y comencé: «Querido Ezequiel, te pido perdón. Perdón por haberte callado tantas veces, por haber fingido estar bien cuando estabas roto, por no haber levantado la voz cuando te llamaron inútil. Pero también quiero darte las gracias. Gracias por no haberte rendido, por haber transformado el dolor en refugio, por haber creado un hogar con tus propias manos. Gracias por seguir, incluso cuando nadie te esperaba». Cerré el cuaderno con las manos temblorosas y sentí que por fin me había reconciliado conmigo mismo. Un viernes al atardecer, mientras cerrábamos las ventanas del centro, se acercó don Rogelio, ese hombre callado que ahora era uno de los pilares del lugar. Me dijo: «Ezequiel, ¿sabes qué me hace feliz de venir aquí? Que aquí no tenemos que fingir que somos fuertes. Aquí podemos decir que estamos cansados, que nos duele, que extrañamos, y nadie nos juzga, solo nos escuchan.
Lo abracé sin decir nada, porque tenía razón, porque eso era lo que más necesitábamos. Un espacio para ser vulnerables sin miedo, sin vergüenza. Un espacio donde ser viejo no significara tener que ser invisible. Esa noche, antes de dormir, me senté en mi sillón favorito, el que compré con el primer sueldo como albañil, y miré alrededor. Las paredes tenían fotos de los nietos, pero también dibujos hechos por los abuelos del centro. El aroma a canela del café que había preparado en la tarde aún flotaba en el aire. Afuera, las luces de la ciudad titilaban, y dentro de mí, había una paz que nunca había conocido, porque ya no era el Ezequiel que se preguntaba qué había hecho mal como padre. Ahora era el Ezequiel que sabía lo que había hecho bien como ser humano. Hace unos días, mientras regaba las plantas del jardín del centro, una niña de unos 7 años se me acercó. Venía acompañando a su abuelita. Traía 2 trenzas largas y una flor de papel en la mano. Me miró sin miedo, con esos ojos que todavía no conocen la malicia, y me preguntó, ¿usted es el que construyó este lugar? Me agaché despacio, la miré a los ojos y le dije, no, chiquita, este lugar lo construyó el amor de muchos abuelos como tuya. Ella sonrió, me entregó la flor y corrió de nuevo con su abuela. Y ahí me quedé yo, con ese pedazo de papel en la mano, temblando por dentro, entendiendo que tal vez lo que más había construido en la vida no eran casas, ni contratos, ni escrituras, sino una nueva forma de dignidad. El centro ya es más grande de lo que jamás imaginé. Hay talleres todos los días, hay música, hay danza, hay oraciones, hay silencios que no pesan. Los voluntarios se multiplican. La comunidad respira diferente. Incluso los jóvenes, que antes solo veían a los viejos como carga, ahora se acercan con respeto. Algunos vienen a ayudar, otros simplemente a escuchar, y eso no tiene precio. Porque uno puede perder muchas cosas en la vida, dinero, familia, salud. Pero si te quitan la posibilidad de ser escuchado, entonces te quitan el alma. Aquí, en esta casa, nadie es invisible, y eso es lo que más orgullo me da. No sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero cada día que me despierto, me tomo mi café despacio, respiro profundo y agradezco. Agradezco por no haberme rendido cuando me llamaron viejo inservible. Agradezco por no haber respondido con odio, por haber elegido el camino del trabajo silencioso. Porque si algo aprendí en esta vida, es que el verdadero poder está en el silencio que construye, no en el grito que destruye. Y aunque a veces me siento cansado, aunque hay días en los que el cuerpo duele y la espalda cruje, basta con ver las caras de mis compañeros para recordar por qué sigo aquí. Javier no volvió. Desde aquella carta no supe más de él. Mis nietos, en cambio, ahora vienen casi todos los fines de semana. Me ayudan a regar, a acomodar, a pintar. Uno de ellos aprendió a usar el taladro. El otro hace dibujos que luego pegamos en el mural principal del centro. Me preguntan historias del pasado. Me escuchan con atención. Y a veces, sin decirlo, sé que están aprendiendo más de lo que jamás aprendieron en la escuela. Porque no hay mejor maestro que el ejemplo. Y no hay mejor herencia que la memoria compartida. Ellos tal vez no entienden del todo lo que pasó entre su padre y yo. Pero ven, perciben. Y yo solo espero que cuando crezcan, se conviertan en hombres diferentes. Hombres que no repitan errores, que no den la espalda, que no digan inservible a quien les dio la vida. El día que cumplí 79 años, me prepararon una sorpresa en el centro. No soy de fiestas, pero acepté. Me hicieron un pastel de cajeta, colgaron globos reciclados y hasta trajeron mariachis de un grupo de adultos mayores que ensaya en el Centro Cultural de la colonia. Cuando me senté en medio del salón, rodeado de gente que no lleva mi sangre, pero que me quiere como familia, entendí que eso era la verdadera riqueza. No los papeles firmados, no las propiedades. Lo que queda, cuando todo se va, son los vínculos. Las historias contadas al oído, las manos que te ayudan a levantarte cuando el cuerpo flaquea,
Y esa tarde, con un sombrero de cartón sobre la cabeza, rodeado de risas y de abrazos, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Mucha gente me pregunta qué fue lo que me sostuvo, qué fue lo que no me dejó caer del todo. Algunos piensan que fue el deseo de revancha, otros que fue el orgullo. Pero la verdad fue la memoria de Teresa, mi esposa, su voz suave, su fe inquebrantable, sus palabras de aliento cuando yo llegaba cansado y sucio de la obra, su forma de mirarme, como si yo siempre pudiera con todo. Ella fue mi fuerza aún después de partir. Y en cada rincón del centro, en cada flor que florece en el huerto, en cada rincón donde se escucha una carcajada o se comparte un pan, yo siento que ella aún está conmigo, que no me dejó solo, que me dio fuerza desde otro lugar. Hoy vivo en un pequeño departamento que está al lado del centro. No necesito más. Tengo lo esencial: mi cama, mis libros, mi radio viejo y una ventana desde donde veo a los abuelos llegar cada mañana. Algunos arrastran los pies, otros vienen apoyados en bastón. Pero todos llegan con ganas, con vida, con algo que decir. Y eso, para mí, es suficiente. Ya no tengo lujos, pero tengo paz. Ya no tengo todas las respuestas, pero tengo certezas. Y la más importante de todas es que no me fallé a mí mismo. Que a pesar de la traición, del abandono, del desprecio, elegí seguir, y seguí con dignidad. Algunos días, cuando me siento más reflexivo, camino entre los pasillos del centro y me detengo a mirar las fotos colgadas en la pared. Imágenes de talleres, de viajes, de cumpleaños, de abrazos. En una de ellas salgo yo, con una pala en la mano, cubierto de polvo, sonriente. La miro y sonrío de nuevo. Porque ese hombre de la foto soy yo, pero también son todos. Es cada persona que se cayó y volvió a levantarse. Es cada abuelo que fue llamado estorbo y ahora es ejemplo. Es cada historia de resistencia callada que nadie cuenta en televisión, pero que vale más que cualquier novela. Y es por eso que decidí dejar esto escrito. Porque no quiero que mi historia se pierda cuando ya no esté. Porque tal vez, en algún lugar, haya otro viejo que esté escuchando esto con los ojos mojados, preguntándose si vale la pena seguir. Y yo quiero que sepa que sí, que siempre vale la pena. Que aún con el corazón roto, aún con las manos vacías, se puede construir algo hermoso. Y que no importa si tus propios hijos no te vieron, hay otras personas en el mundo que sí verán tu valor, que sí sabrán quién eres, que sí te escucharán. Y así, mi hijo, mi nieto, quien sea que esté oyendo esta historia, te digo desde mi alma, nunca permitas que nadie te quite tu dignidad. No importa si te llaman estorbo, si te dicen que ya no sirves, tú sabes lo que vales, tú sabes lo que diste, tú sabes quién eres. Y si llega el día en que todo parezca perdido, respira hondo y empieza de nuevo. Porque mientras respires, siempre hay algo que sembrar. Y ahora sí, si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Y también quiero pedirte algo. Cuéntame. ¿Esta historia te tocó el corazón de alguna forma? Y dime también, ¿desde qué rinconcito del mundo me estás escuchando? Porque aunque no te vea, me gusta pensar que allá, del otro lado, hay alguien como tú, que entiende lo que se siente vivir con el alma abierta.